Muy buenas, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. Este es el ejemplo número 27 del libro de cómo programar Java por Deitel. En este ejemplo vamos a ver cómo usar la instrucción switch para controlar las calificaciones que un usuario potencial podría cargar en un sistema, ¿no? Las calificaciones van a estar en el sistema norteamericano, es decir, de la A hasta la F. Entonces las vamos a contar, vamos a mostrar por cada calificación cuántas hay y el promedio total. Entonces para esto vamos a crear, por ejemplo, un total que va a empezar siendo 0. Vamos a crear un contador de calificaciones que también va a empezar siendo 0. Esto va a contar todas las calificaciones introducidas, mientras que la de arriba va a ser la suma de todas las calificaciones. Después, por ejemplo, podemos hacer un contador de las A, que podría ser un 10 o un 9 en nuestro sistema de calificaciones. Después ellos también tienen el B, a ver, el B, el C, el D y la F. Entonces A, B, C, D y F. A ver si no me falta ninguna. A, B, C, D y F. Efectivamente. Entonces ahora vamos a empezar creando un escáner, ¿no? Para poder tomar datos. Un escáner que lo podemos llamar, por ejemplo, entrada. Igual new scanner. Esta parte ya la sabemos. System.io. Pues, por ejemplo, por system.in, no io. Pues, por ejemplo, podemos hacer un sysout. Introduzca. ¿Está bien escrito? No está bien escrito. Las calificaciones en el rango de 0 a 100. Encontramos esto. Al terminar de cargar, presione el comando para terminar. En Linux el comando es control C y en Windows el comando es control Z. Entonces vamos a hacer un while. Este while va a tener como condición la siguiente: entrada.hasNext. Esto lo que va a hacer es ver si aún seguimos, si sigue habiendo más entradas, más calificaciones, y si las hay, bueno, obviamente va a seguir pidiendo. Entonces podemos crear una calificación igual a entrada.nextInt para pedir un entero y se lo sumamos a la calificación, al total. Esto no. Calificación. A ver, ¿por qué no me lo toma? Calificación. Calificación, ahí está. Uf. Entonces a ver si hacemos un contador calificación más para incrementar el número de calificaciones. Y ahora sí ponemos un switch. ¿Qué va a ser el switch? El switch nos permite tomar una variable como puede ser calificación, que en este caso la vamos a dividir por 10, porque nosotros dijimos que
se podía cargar una nota del 0 al 100. Entonces, un 100 va a estar expresado como un 10. Y ahí es más fácil poder decir si es una A, una B, una C, una D o una F. Entonces, ¿qué hace el switch? El switch lo podemos tomar como un if, pero bueno, es una instrucción que toma este valor y lo compara con los casos que nosotros vamos a poner. Por ejemplo, el caso en el que sea un 9, podemos decir que, por ejemplo, bueno, sí, podemos decir que, por ejemplo, sume al contador de las As y que luego un break. Este break es necesario. Entonces, vimos que este es el caso para el 9, pero en el caso que tengamos un 10 también queremos hacer eso, obviamente. Case 10. Y bueno, me equivoqué yo en la semántica. Es así la semántica. Ahora sí vemos que nos pone todo correcto. Es decir, que en el caso que esto que está entre paréntesis valga 9 o valga 10, se le sume 1 al contador de A y este break es necesario para evitar que el programa siga corriendo para abajo en casos que no son necesarios. Entonces, por ejemplo, en el caso que la nota haya sido un 8, queremos sumar a B contado y obviamente hacer un break. Siempre tiene que haber un break, siempre. Entonces, en el caso que se haya puesto un 7, podemos sumar a la C, contar y break. En el caso que haya sido un 6, podemos hacer que cuente a la D y haga un break. Y en el caso que no haya sido ninguno de esas notas, podemos poner un caso default, que este caso va a ser el predeterminado por si no se cumple ninguno de los otros casos. Que bueno, que si no es ni un 9, ni un 10, ni un 8, ni un 7, ni un 6, definitivamente es menor que 6, por lo tanto solo se lleva una F. Y break, obviamente. Bueno, ya con eso tenemos el switch listo. Es decir que por cada while estamos sumando correctamente a la A, la B, la C, la D o la F. Entonces, luego del while este de cargar las cosas, podemos por ejemplo poner esto. Sysout, que es un printf. Podemos poner esto. Reporte de calificaciones. Y ahí sí, otro enter. Entonces ahora podemos hacer una comprobación, como puede ser la del if. Si por lo menos el usuario o la usuaria introdujo al menos una calificación, deberíamos realizar todo esto que estamos por hacer. Si no, no lo deberíamos hacer. Entonces sí, contador calificación es distinto de 0. Mostremos las calificaciones. Entonces primero calculemos el promedio, que bueno, para eso vamos a tener que castear el total a double y dividirlo por contador calificación. Ahora sí podemos decir sysout el total de las calificaciones de las, acá cerramos,
Se puede hacer así o con el printf de las tantas calificaciones es y el total. Total. Podemos ahora mostrar también el promedio. Sysout. Esto está bueno con un printf porque nos permite decir hasta cuántos decimales. El promedio de la clase es .2f y n. Ahí está un 2. Y ahora sí, promedio. Ahora sí podemos mostrar, por ejemplo, un sysout. En el libro muestra una forma bastante fea de hacerlo, pero yo no lo voy a hacer con un printf porque es totalmente innecesario y es bastante tonto. Así que hagámoslo de una forma un poco más inteligente para que sea mucho más legible. Entonces sí, pongamos como el número, como el libro nos dice, este encabezado, número de estudiantes que recibieron cada calificación. Entonces empecemos con la sysout. Hagámoslo con un printf que es bastante más simple. Y por ejemplo pongamos a dos puntos d. Y sí con un enter. Que eso sea a cuenta. A contar. Esto lo tenemos que hacer para todos, para la A, la B, la C, la D y la F. Entonces para eso vamos a hacer B, C, D y F. En vez de B, esto va a ser B contar, C contar, D contar y F contar. Entonces esto nos va a mostrar el número de estudiantes que recibieron cada calificación. Y como else vamos a poner, es decir, si no se introdujeron calificaciones, vamos a mostrar el cartel, no se han introducido calificaciones. Punto. Y este sería el fin del programa. Lo probamos a ver si no nos tira ningún error. No, bien. Entonces, por ejemplo, pongamos un 50, un 60, un 80, un 10. A ver, no, bueno, miren, yo me confundí en la explicación que dije que para terminarlo al programa deberíamos introducir en Linux un control C. Me equivoqué, tiene que ser un control D. Entonces a ver, lo corramos de nuevo, pongamos como pusimos antes, 50, 60, 70, 80, 10, 15 por ejemplo, para poner algo así, 35, 62, 49, bueno, ustedes definitivamente lo entienden. Control D y listo. Entonces, reporte de calificaciones. El total de las 11 calificaciones. Acá nos faltó un espacio. Es decir que cargamos 11 calificaciones y su total es 569. El promedio de la clase es 51.18 y el número de estudiantes que recibieron cada calificación. Uno recibió... Bueno, deberíamos ver que estos números sumen a 11. 6 y 2, 8, 9, 10 y 11. Bueno, efectivamente, esto fue así. La única calificación que llegó al 9 o al 10 fue esta. Y bueno, vemos que todo funciona perfectamente. Esto fue cómo podemos usar la instrucción switch para hacer una selección múltiple. Que si nos acordamos, esto fue con el default y los case. Acordémonos que siempre tiene que haber un break
Y si queremos elegir para dos posibilidades, tenemos que ponerlo así de la siguiente forma. Recordemos que el switch únicamente vale para números constantes. Aquí no puede haber una variable. Para eso tendríamos que usar una instrucción if. Esto fue el ejemplo número 27.